esperanza mi país. Ilumina, Señor, a México. No permitas que esté lejos de ti. De tu amor necesita México. Hazle ver que el camino eres tú. Guarda en tu corazón a México. En el nombre precioso de Jesús, te pedimos, Señor, por México. Bendice sus suelos, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Bendice a su gente a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes. Cada vez que despierte México, pon tu mano bendita en cada ser. Santifica, Señor, a México. Bendice su suelo, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Bendice a su gente a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes, a su presidente y a sus gobernantes. Iglesia, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues vamos a iniciar nuestro mensaje de hoy, que está en Gálatas capítulo 5, versículo 1, y dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Dile: Señor, te doy muchas gracias por este día. Te pido que seas tú el que me enseñe, que seas tú el que me muestre lo que quieres que aprenda este día. Que me lleve ese regalo tuyo del mensaje que me fortalece, que me guía, que me guarda, que me ayuda. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues estamos recordando estamos conmemorando un año más de la libertad que hay en México, de la libertad que pues podemos vivir, y tal vez, digo, no la tan libertad que quisiéramos vivir. ¿Sabe algo? En muchas ocasiones el ser humano va a pensar que es libre. Y en muchas ocasiones el ser humano va a pensar que él ya lo tiene todo, que no necesita más allá. Pero aquí Gálatas nos está hablando de una verdadera libertad. Yo estoy a favor de estar orando por mi país, y esta fecha a mí me agrada, me gusta mucho, no tanto por esa aparente o no tan aparente libertad que estamos viviendo, pero me encanta saber que tenemos un lugar en donde vivimos y un lugar por el cual interceder.
Y la palabra de Dios nos enseña a interceder por nuestras autoridades, a interceder por que haya paz en el lugar donde vivimos, y a interceder inclusive por una nación que tal vez no está tan lejos de donde usted vive y nos dice, pide por la paz de Jerusalén. Es decir, constantemente nos está hablando por interceder. Intercede por Jerusalén, intercede por tu país, intercede por tus líderes, intercede por el presidente, interceda usted por esas personas que han sido puestas en autoridad. Y la iglesia aquí yo creo que no ha cumplido su papel, por eso muchas veces tenemos ese tipo de consecuencias. Pero la Biblia nos enseña que Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Es decir, nos está hablando de una libertad distinta a la que usted en este momento puede disfrutar por ser ciudadano de México. Es una libertad diferente. Esta no es una libertad aparente. Esta no es una libertad a medias. Esta es una libertad completa. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Cristo no te libertó para que sigas viviendo en esclavitud. Y cuando yo veo esta parte de la palabra de Dios, recuerdo que, bueno, hemos estudiado en varias ocasiones que cuando se abolió la esclavitud en Estados Unidos, la gente que vivía en esa esclavitud, las personas de color, no sabían vivir en libertad. Es decir, ya una vez que les dijeron, no tienes que vivir en esclavitud, ya se firmó un papel en donde tú eres libre, tu libertad se ha comprado, y las personas decían, ¿y qué voy a hacer con esa libertad? No tengo a dónde ir, no tengo una casa. Y algunos de ellos decidían seguir viviendo en esclavitud porque no tenían una visión de libertad. Y sabe, eso a veces pasa con los hijos de Dios. No hay una visión de libertad. Pensamos que siempre hemos vivido así, que no hay una salida, que no hay un cómo, y entonces esa mentalidad es la que nos afecta. Por eso dice, por lo tanto, manténganse firmes. Mantente firme en la libertad que Dios te ha dado. ¿De qué nos ha dado libertad Jesucristo? Dice en la palabra de Dios que Jesucristo vino a morir por tus pecados. Jesucristo vino a morir por tu salud, porque tú no vivas enfermo. La palabra de Dios nos enseña que Cristo Jesús vino a morir por ti, porque tú estés bien en esta tierra. De hecho, nos dice que, y lo estudiamos hace 8 días, que somos que somos reyes y sacerdotes, y Dios es el rey de reyes, Dios es tu rey, y tú eres rey y sacerdote, y Dios te mandó a esta tierra a gobernar. Y te mandó a esta tierra también a que tengas esa capacidad de mostrarle a la gente, de ministrarle a la gente la presencia de Dios al ser sacerdote. Entonces te dice, mantente libre, mantente firme, no te sometas nuevamente al yugo de esclavitud. Y esto es importante. Los hijos de Dios deben de aprender a mantenerse. Diga conmigo ahí en su casa, mantenerse. Si tú aprendes a mantenerte en esa libertad, entonces quiere decir que tu mente ha logrado renovarse de tal manera que no vas a regresar al lugar de donde Dios te sacó de esa esclavitud, sino que vas a vivir en el plan que Dios tiene para ti. Vas a entender que el plan de Dios es mayor que el plan que tú tenías para ti mismo. Porque tú planeabas conforme a tu naturaleza, conforme a tus posibilidades, conforme a lo que tenías. Pero Dios dice la palabra que quiere darte más allá de donde tú puedes siquiera imaginar. Y eso es vivir en libertad. Entonces, recordar que un día como hoy, en nuestro país, se dio ese momento de libertad, o se inició ese movimiento de libertad. Es hermoso. Pero recordar que Jesucristo, nuestro máximo héroe de una nación santa, de un pueblo adquirido por Dios, compró tu libertad para que en verdad pudieras disfrutarla, para que en verdad pudieras recordar que Cristo Jesús murió por esa enfermedad que a ti te cuesta tanto trabajo romper en tu vida. Pero si tú recurres a la sangre de Cristo Jesús y crees firmemente que Jesucristo ya compró eso en la cruz para ti, tú en serio te vas a mantener en libertad. Pero eso, ¿por qué es tan complicado? Porque la gente no se sabe mantener firme. Entonces mantente firme. Firme y no te sometas nuevamente a ese yugo de esclavitud. No regreses a ese punto de salida. La palabra nos enseña también en segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está es el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así que cuando tú estés atravesando momentos de crisis,
momentos en los que sientes que no has sido libre, momentos en los que te sientes esclavizado, yo te recomiendo que en ese momento tú le digas: Espíritu Santo, llena mi hogar. Espíritu Santo, llena mi casa. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y entonces ahí tú puedes dejar de estar peleando tal vez con los chamucos, estar peleando todo el tiempo con Satanás y empezar a pedir la libertad del Espíritu Santo, que es su presencia sobre tu vida. Recordamos en la palabra de Dios que Dios mismo mandó a Moisés para libertar a su pueblo. Y cuando Dios mandó a Moisés a traer libertad al pueblo, ni el pueblo podía entender esa libertad. Vamos, ni siquiera ellos podían entender que podían ser libres. Y al no entender que podían ser libres, su comportamiento siempre fue de esclavos. Su actitud fue de esclavos. Y al vivir como esclavos, entonces, a pesar de que ya vivían en libertad, tenían consecuencias tremendas, consecuencias de esclavitud, porque tu mente debe de cambiar. Entonces, cuando tú lees Juan capítulo 8, versículo 36, entiendes que esa libertad no es una libertad relativa, como a veces se da en algunos países, en donde pareciera que son libres, pero no son tan libres, ¿no? Tienen cierto yugo encima por las autoridades que en muchas ocasiones son coercitivas. Por eso tenemos que orar por nuestros líderes y para que Dios cambie eso en sus vidas. Juan 8:36 dice: así que, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Si Jesucristo te libera, entonces vas a vivir verdaderamente en esa vida que estás anhelando. Entonces, si no estás viviendo en libertad, quiere decir que realmente no has pasado por ese proceso de libertad por parte de Jesucristo a tu vida. Ya has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, pero todavía no has entendido que aceptarlo como tu Salvador, como tu Señor, es aceptar que Él va a transformar esas áreas en tu vida que tanto trabajo te están costando. Para lograr eso, tú vas a vivir bajo sus directrices, vas a vivir bajo la línea que Él te está mandando. Una de las líneas en las que Él quiere que vivas es libre de todo rencor y te dice: perdona. Le dice 70 veces 7. 70 veces 7 en un día. ¿Sabes? Yo creo que no hay una persona que te pueda ofender 70 veces 7 en un día para que lo puedas perdonar. Pero cuando tú vives en el perdón de Jesucristo, tú vives libre. Ahora bien, y por otro lado, cuando tú vives creyendo en Cristo Jesús, que Él va contigo a donde quiera que vayas, todo temor es echado fuera. La palabra de Dios nos enseña que el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces, si tú estás siendo prisionero de temor, si estás siendo prisionero de tristeza, de ansiedad, de enojo, es porque seguramente no has experimentado todavía esa libertad plena de Jesucristo en tu vida. Y tú me vas a decir: es que porque me dices eso, ya tengo mucho tiempo de conocer a Dios. Estás equivocado. En cuanto aceptas a Cristo Jesús, Él ya te hace libre. En ese momento, no. Cuando tú reconoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, en ese momento eres salvo. Pero hay un proceso en el que tú vas a nacer de nuevo, en el que tú vas a cambiar tu forma de pensar. Y discúlpame, pero no va a ser de la noche a la mañana. Cambiar de forma de pensar no es algo a lo que vas a llegar al otro día que recibiste a Jesús. Es decir, yo recuerdo que cada que yo entregaba al Señor mi vida, porque yo conocí a Jesucristo desde muy pequeño, sin embargo, constantemente tenía que estar pasando como por ese proceso de entregarle a Dios mi vida, no entregarle a Dios ciertas áreas. Y entonces cuando yo le decía: ya no voy a ser flojo, me voy a levantar a orar, yo aceptaba a Jesucristo también en esa área, que también gobierne esa área, porque él le decía: ¿sabes qué, Señor Jesucristo? También eres Señor de mi flojera, también eres Señor de mi energía, también eres Señor de mi disciplina, y yo también te hago Señor en esa área de mi vida, porque te he dado una sala muy limitada en esa casa que es mi corazón. Entonces, pues solo te di un área pequeña, pero te tengo que dar más. Y al otro día yo no me despertaba sin sueño, completamente fresco, voy a orar, no. Parecía que el sueño se incrementaba y entonces a mí me daba demasiada flojera orar. Pero cuando tú le entregas eso a Jesucristo, entonces tú eres verdaderamente libre en esa área. Cada área de tu vida
en la que tú estás batallando, son áreas en las que tienes que estar entregándole a Jesucristo, porque cuando Jesucristo se derrama en esa parte de tu corazón, tú vas a iniciar ese proceso de libertad, de renovar tu forma de pensar, porque en la mente está la verdadera batalla. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Conociendo lo que dice la palabra de Dios respecto a esa área. De ahí que dice la palabra de Dios que la fe viene por el conocer su palabra. Tarde o temprano siempre regresamos a lo mismo. Necesitamos una disciplina para leer la palabra de Dios. Necesitamos una disciplina para orar. Necesitamos una disciplina para buscar a Dios. Y estos días que hemos estado en oración, hemos podido experimentar, los que han sido constantes y han estado en esos tiempos de oración, hemos podido experimentar la libertad de Cristo Jesús. Seguimos orando por las peticiones de la iglesia, seguimos orando por cada uno de ustedes, pero le voy a decir algo. La palabra de Dios dice, deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Me recuerdo una frase que aprendí hace años, preocúpate por las cosas de Dios, y Él se va a preocupar por tus cosas. Cuando tú dices, Señor, ¿qué es lo que en verdad te interesa en esta tierra? Y ojo, no es que Dios no pueda hacerlo, Dios puede hacer todo lo que quiera. Pero nos puso a nosotros como esas personas que vamos a ejecutar, por eso nos hizo reyes y sacerdotes. Por eso nos dice, esfuérzate y sé valiente. Por eso nos dice, ve y predica el evangelio a toda criatura. Porque Él te da a ti esa orden para que tú ejecutes eso que está en el corazón de Dios. Y cuando tú haces lo que hay en el corazón de Dios, entonces Dios se alegra y dice, wow, tú quieres hacer lo que a mí me interesa. Entonces, al deleitarte en el Señor, Él te concede las peticiones de tu corazón y empiezas a experimentar esa libertad. Por eso la libertad pareciera de pronto en el camino de Cristo Jesús, pareciera cierto cautiverio, porque ahora somos cautivos, pero de Cristo Jesús. Y caminar cautivos de Cristo Jesús no es caminar cautivos en esa cautividad que te da tristeza, que te da soledad y que te da depresión. Es una libertad en Cristo Jesús que te ayuda a caminar cada día con energía, cada día con una visión y entendiendo que el gozo del Señor es tu fortaleza. Gálatas 5:13 dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Tú fuiste llamado a ser libre. Así como cada persona que nace en este país por un derecho constitucional automáticamente es libre, así te dice Dios, ¿sabes qué? Tú fuiste creado. Desde el momento en el que fuiste concebido, tú fuiste llamado a ser libre, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, porque entonces estás volviendo a entrar en cautiverio. Más bien sírvanse unos a otros con amor. Y aquí te manda Jesucristo a que tú sirvas a tus hermanos. Entonces la libertad en Cristo Jesús puede ser que sea una libertad un poquito diferente a la que tú concibes. Es una libertad de tu corazón, una libertad en tus emociones, una libertad en tu alma, una libertad que nunca has experimentado. Jesucristo mismo lo hizo. Decía, para ser el primero, tienes que ser el último, y le lavó los pies a los discípulos. Y entonces, en nuestra mente dices, ¿cómo? O sea, voy a ser libre y ahora tengo que lavarle los pies a todas las ovejas. Voy a ser libre y ahora tengo que servir a toda la gente. Dios te va a dar una libertad que tú no has experimentado, la libertad del orgullo. La libertad de la ira, la libertad de la irritación, la libertad de todas esas áreas de ansiedad que están atacando a tu vida. Cuando tú aprendes a buscar a Dios, cuando tú aprendes a servir al Espíritu de Dios, Él se mueve en ti. Y Él se mueve en ti de tal manera que puedes experimentar esa alegría y te da esa paz que dice la palabra de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y al sobrepasar todo entendimiento tú puedes vivir en libertad. Entonces Jesucristo te llamó a vivir en libertad. Yo te invito a que no únicamente recuerdes la libertad en tu país, la libertad en tu nación, como hoy en México estamos recordando la independencia de nuestro país. No. Recuerda hoy también la independencia que Cristo Jesús vino a dar por ti. Y el grito de libertad que Jesucristo dio por ti y por mí fue, consumado sea. Ese fue el grito de libertad que dio. Dijo Jesucristo, toda la obra de libertad, toda la obra que yo tenía para mis hijos fue dada ya en la cruz. Todo lo que yo tenía que hacer en la tierra al fin fue cerrado. Obedecí al Padre. Entregué mi vida, estoy a unos segundos de partir con el Padre, porque estoy a unos segundos de que mi cuerpo fallezca. En la palabra de Dios encontramos que Él fue a los infiernos a predicar y después ascendió al Padre.
Pero estando a unos segundos de terminar ese tiempo en esta tierra, Él dijo, consumada sea tu libertad, hijo mío. Consumada sea la salvación que yo traigo para ti de esa enfermedad, de esa situación, de esa amargura, de esa tristeza. Jesucristo en los evangelios encontramos que siempre sanó a las personas, que siempre vino a traer un cambio. Jesucristo fue historia de cambio para cada persona que encontramos en la Biblia. Siempre fue un momento, un parteaguas en la vida de cada persona que conocía a través de milagros, a través de sanidades. Y cuando muere en la cruz dijo, consumada sea tu libertad. Fue ese grito de libertad que Él estaba dando por ti y por mí. Por eso en Salmos 119:45 te dice, vive con toda libertad. Viviré con toda libertad. Y esto tiene que ser un parteaguas en tu vida. Vive con toda libertad. No te conformes a vivir en esclavitud cuando ya la libertad fue pagada para ti. A lo mejor tú dices, es que toda mi vida he vivido en este pecado. Yo no sé vivir en otro lado. Esta es mi casa y yo no me puedo mover de aquí. Pero Dios te dice, no, ya se consumó tu libertad. Es momento de que decidas vivir en ella. Es momento de que hinques tus rodillas y te entregues a mí y permitas que yo entre a esas áreas que no me estás permitiendo entrar. A esas áreas de rencor, esas áreas de odio, esas áreas de tristeza, esas áreas de frustración, esas áreas de depresión. Yo quiero cambiar tu vida. Yo quiero entrar a tu vida. Y dice la palabra que Él va a tocar a tu puerta. Y que cuando tú escuches ese tocar, si tú abres la puerta y dejas que Él entre, vas a entrar en una convivencia tan hermosa que lo compara con una cena. Y dice, yo cenaré con Él. Porque en la cena son los espacios donde platicamos con la gente que amamos. O al menos yo soy muy platicón, entonces en la desayuno, en la comida y en la cena son espacios en los que si estoy con mi familia aprovecho para platicar con ellos, para comentarles mis inquietudes, para comentarles mis planes. Y entonces Dios te dice, te promete, si tú abres la puerta, voy a entrar y voy a cenar contigo. Y te voy a dar esa libertad. Y vas a vivir en esa plenitud porque yo quiero transformar tu vida. Porque yo quiero transformar tu corazón. Ese grito de independencia que Jesucristo dio. Es el grito que hoy tú tienes que tomar para tu vida y decirse, Señor, yo quiero ser verdaderamente libre. Y así como este video que estábamos poniendo diciendo, Señor, dale fe y esperanza a mi país. Y clamamos por México porque eso es lo que hacemos entre semana cuando oramos. De lunes a viernes clamamos por esa libertad. Clamamos porque Dios se mueve en cada persona. Yo te invito a que no dejes de clamar, no nada más por México, sino que no dejes de clamar por ti mismo. Señor, dile, enséñame a vivir libre. Yo no sé vivir libre. Porque, ¿sabes? Mucho tiempo me han hablado de esa libertad, pero sigo experimentando ese sentimiento de amargura. Sigo experimentando ese sentimiento de dolor y no sé cómo quitarlo. Y cuando veo a tal persona sigo odiándola. Y cuando escucho que suceden ciertas cosas me cuesta mucho trabajo. Pero Dios te invita a que vivas en libertad. Así que yo te invito en esta mañana a que cierres tus ojos conmigo y le digas, Señor Jesús, yo te invito a que entres a mi corazón. Necesito que me enseñes a vivir bajo tus preceptos. Dile, enséñame a entender tu palabra, porque tu palabra es bendita. Y yo sé que trae bendición a todos los que la leen, a todos los que te creen. Así que en este día yo te pido que me enseñes de tu palabra, que hables libertad a mi vida y que me muestres cuál es el plan que tienes para mí. Hasta hoy no lo conozco, pero yo entiendo que tus planes son de bien y no de mal, porque esa libertad ya fue consumada en la cruz del Calvario para mí. Yo te pido que me enseñes a vivir en esa libertad y en ese amor tan grande que eres tú. En el nombre de Cristo Jesús, te entregamos este día nuestros planes, nuestro corazón, nuestra alma y nuestro ser. Gracias, mi Cristo bendito, en tu nombre precioso. Y ahora, si tú nunca has recibido a Cristo Jesús en tu vida, yo te invito a que repitas conmigo y digas, Señor Jesús, este día yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y te invito a que vivas conmigo. Y te invito a que cenes conmigo. Y que me ayudes y me enseñes a vivir en esa libertad gloriosa a la que tú me llamaste a vivir. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por la obra de tu Hijo en la cruz. Amén. Muchas gracias a todos. Que Dios les bendiga, Dios les llene, les dé un día precioso. Recuerde,
hijos fuertemente comprometidos, hijos fuertemente bendecidos. Jesucristo quiere bendecir tu vida. Jesucristo quiere cambiar tu corazón. Él quiere entrar a tu casa. Él quiere que tú le des el control de toda tu vida para que experimentes esa libertad en toda tu vida. Dios te bendice. El amor de Dios Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de ustedes, con cada hogar aquí representado y con todo el pueblo de Dios esparcido sobre la faz de la tierra, ahora y siempre jamás. Amén. Bendiciones a todos. Nos vemos el próximo domingo. El próximo domingo sí va a ser nuevamente presencial. Nos vemos a todos los que han estado aprendiendo de Cristo Jesús en línea o presencialmente. Y recuerde que tenemos fechas importantes, fechas que no se van a transmitir, algunas que sí se van a transmitir. Entonces, por favor, trate de estar al pendiente en el grupo, trate de estar al pendiente a través de las personas que usted sabe que coordinan en la iglesia. Y si no, directamente me puede preguntar. Bendiciones a todos. Que tengan un excelente domingo e inicio de semana.